Hoy vamos a analizar The Pacific, la serie conocida como la hermana de Band of Brothers, que nos lleva al escenario bélico del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. A través de sus 10 episodios nos adentramos en la brutalidad y el coste emocional que la guerra tuvo en aquellos que participaron en las famosas batallas de Guadalcanal, Iwo Jima u Okinawa, que destacaron por ser de los enfrentamientos más cruentos de todo el conflicto. La serie sin duda logra que el espectador sienta la presión y el trauma del combate en un contexto que es a la vez épico y devastador, pero tenía el enorme problema de que su predecesora es tan buena, está tan bien hecha, es tan correcta a nivel histórico, que podía quedar ensombrecida por el propio éxito que intentaba emular. ¿Consigue estar a la altura de Band of Brothers? ¿Qué licencias históricas tiene la serie? ¿Fue todo tal y como vemos o hay alguna invención? En este vídeo vamos a verlo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que analizamos la historia que se nos presenta en un producto de la cultura popular, hoy The Pacific, que como digo es conocida como la continuación de Band of Brothers o como se tituló en España, Hermanos de Sangre. Ya os adelanto que la serie a mí me gusta muchísimo. En su momento la primera vez que la vi no me gustó tanto, pero ahora que lo he visto una tercera vez para hacer el análisis histórico, puedo decir que me despierta las mismas sensaciones que la primera entrega. O bueno, no las mismas porque emocionalmente te deja peor. Lo que quiero decir es que con el tiempo me parece más buena y realmente creo que está a la altura de la primera parte de esta saga, que es este Spielberg-Tom Hanks verso, que comenzó en realidad con Salvar al Soldado Ryan, que es lo que inició todas estas producciones tan realistas sobre la Segunda Guerra Mundial. Históricamente se siente real, se siente auténtico y transmite muy bien cómo era luchar contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. A nivel de trama quizás es un poco más confuso, pero a nivel histórico sigue siendo una obra maestra, con sus imprecisiones que ahora veremos y sobre todo con sus omisiones. Como siempre, antes de empezar, 3 advertencias. La primera, aquí hay spoilers, es una serie de 2010, has tenido tiempo para verla, pero bueno, por si acaso yo aquí te lo digo. La segunda, sé que el propósito de las producciones de Hollywood no es enseñar historia, sino bueno, transmitir una realidad que sí que pasó, aunque tiene sus inexactitudes. Lo sé, no es un documental, se debe a la trama, pero aún así vamos a hacer este análisis por tener curiosidad de qué pasó realmente. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, si te gusta la historia o la historia bélica, te recomiendo mi nueva novela, La Muerte Escarlata, ambientada en la Primera Guerra Mundial, donde hay aventuras, un poco de humor y también hay batallas. Está disponible en Amazon.es y .com. Si no te gusta leer o no te llama la atención este periodo histórico, a lo mejor sí te puede interesar escuchar mi grupo Lunage, donde hay canciones basadas en mitología e historia. Puedes encontrarlo en Spotify. Gracias a Miguel Delis por ser el patrocinador de este vídeo. Comencemos. Como siempre, antes de empezar, hay que presentar un contexto histórico. Y en este caso nos vamos a retrotraer unos 15 años al contexto histórico de esta propia serie. Porque sí, en este vídeo hay 2 contextos históricos. El primero, el de la propia serie, y el segundo, el de la propia historia de la Segunda Guerra Mundial. En 2001, HBO había producido la genial Band of Brothers, que nos contaba la historia de la compañía Easy, el segundo batallón del 506 Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101 División Aerotransportada. Desde su primer entrenamiento hasta el final de la guerra, pasando por batallas importantes como es el desembarco de Normandía o el asedio de Bastoña. La serie es espectacular y uno de los mejores esfuerzos cinematográficos de transmitir y enseñar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pese a sus licencias, diría que el rigor histórico es sobresaliente. ¿Qué problema tiene esto? Pues que estaba ambientada en el escenario europeo, ya sabéis, el avance por Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Y esto quizás está muy manido, sobre todo porque en 1998, 3 años antes, se había estrenado Salvar al Soldado Ryan, que también fue un éxito masivo. Tenéis el análisis tanto de la serie como de esta película en el canal, por si queréis verlos después de este vídeo. Ambas producciones, como decía, al cargo de Steven Spielberg y Tom Hanks. Y eran tan buenas, llamaron tanto la atención del público que, claro, los veteranos de guerra que habían luchado en otros frentes dijeron: ¿y qué hay de lo mío? ¿Qué pasa con lo mío? Nuestro sacrificio no se cuenta apenas en las películas. ¿Por qué nos olvidáis? ¿Es que nuestras muertes y todo lo que hicimos no importó tanto? Y esto además tiene un subcontexto, que es que entre los propios soldados y los propios historiadores o fanáticos de la historia o de la Segunda Guerra Mundial, hay un debate que es ¿dónde era peor luchar? ¿En Europa, en el desembarco de Normandía o en las guerras del Pacífico luchando contra los japoneses? Ya te digo yo que el mejor lugar para estar en realidad era en tu casa jugando al World of Warcraft. Might have jumped into Normandy, but at least I got some liberties in London and Paris. The gyre range,
you got nothing but jungle rot and malaria. Este debate, de hecho, se refleja en la propia serie, en el último capítulo, cuando el protagonista Lecky habla con su taxista, que resulta ser un veterano de guerra en Europa, y le dice: puede que yo haya saltado Normandía, pero vosotros los marines lo habéis pasado peor. Y este debate no está cerrado. Tal y como comenté en el análisis de Salvar al Soldado Ryan hace ya 2 o 3 años, bueno, ahí decía que en realidad el desembarco no fue lo peor. De hecho, es que el desembarco de Normandía fue Disneylandia en comparación con lo que vino después. El avance de la operación Overlord en Normandía y luego hacia la liberación de Europa fue feroz, y la resistencia alemana salvaje y durísima al tratarse del ejército con mejor formación y equipamiento del momento, algo que también analizamos en Band of Brothers o películas como Fury. Si vamos a las cifras, en Europa murieron 400.000 soldados, que es una barbaridad, y en el escenario del Pacífico murieron unos 111.000 soldados en total. Pero claro, hay gente que entonces pone el matiz. Vale, ahí están las cifras, pero las condiciones en las que luchaban eran mucho peor en el Pacífico. Cualquier batalla en las islas del sudeste asiático era en la jungla, con humedad, con lluvia, animales peligrosos, enfermedades y una enorme cantidad de enfrentamientos cuerpo a cuerpo contra las fuerzas japonesas, que luchaban a vida o muerte porque no contemplaban la rendición. Por si fuera poco, en Europa, si te daban un descanso, podías ir a Londres, a París, a la campiña francesa. Y en el Pacífico, bueno, sí, podías ir a Australia, como veremos, pero la mayoría de las veces era a una isla muy parecida a la en la que estabas luchando. Y si eres como yo, que en este viejo debate sobre qué es mejor, si ir a la montaña o al bosque o a la playa, pues yo creo que la montaña y el bosque se mean en la playa. La playa es un lugar sucio, desagradable y ruidoso, y a lo mejor no te apetecería estar ahí y no podrías descansar. Dadas las circunstancias y cómo era luchar en el Pacífico, probablemente cualquier sitio en el que no te estuviesen disparando era óptimo para descansar. Pero lo que quiero decir es que, bueno, las condiciones es verdad que también afectan, por mucho que en Europa muriesen 4 veces más de gente. De hecho, en la batalla de las Ardenas, en un mes, en diciembre del 44, hubo 19.000 soldados estadounidenses muertos, el mismo número que de marines muertos en toda la Segunda Guerra Mundial. Pero se suele identificar como más brutal y más cruel las batallas del Pacífico. A mí, si me preguntas, en ninguna batalla es el mejor lugar en el que tú puedes estar, pero bueno, ahí está este debate. Y claro, los soldados que lucharon en el Pacífico se veían un poco ninguneados, sobre todo porque apenas se veían representados en la cultura popular. Y tienen razón. ¿Cuántas películas conocemos ambientadas en el escenario pacífico durante la Segunda Guerra Mundial? En los últimos 30 años te diría que Midway, Hasta el último hombre, ambas analizadas en el canal, Wind Talkers, La delgada línea roja, La biología, Cartas desde Iwo Jima y Banderas de nuestros padres de Clint Eastwood. Eso, desde Hollywood, es lo conocido, nada más. Hay mucho más ambientado en Europa. A lo mejor te has visto la película japonesa estrenada en 2001 llamado Onoda, que trata sobre un soldado japonés que no se rindió hasta 1974 y vivió 30 años en la jungla porque no se enteró de que Japón se había rendido. Esto es un caso real, por cierto, y es normal que tanta motivación pues se recoja en una película, pero desde luego no creo que sea la película más conocida de las batallas en el Pacífico. Así que tanto Steven Spielberg como Tom Hanks dijeron: pues tenéis razón, vamos a ver en qué libros nos podemos basar para hacer una serie. Band of Brothers está inspirada totalmente en el libro del historiador Stephen E. Ambrose, quien documentó la historia de este batallón y paracaidistas. Sin embargo, aquí pues no tenían un libro con el que seguir a un grupo de hombres desde principio a fin, trazando una historia de una compañía. Y a lo mejor de haberlo tenido, puede que no lo hubiesen usado para no repetirse, así que se basaron en la historia de 3 marines estadounidenses. El primer libro que sirvió de inspiración para la serie es Mi casco por almohada, de Robert Lecky, publicado en 1957, que es una memoria de las experiencias de Lecky como marine, abarcando desde su reclutamiento hasta sus combates en Guadalcanal. La idea de hacer este libro le surgió en 1951 tras asistir al musical South Pacific en Broadway, que le resultó especialmente ofensivo por la infantilización absurda del conflicto, así que se propuso dar a conocer a la gente que la guerra no es un musical. El segundo libro es Diario de un marine, que es la traducción rara de With the Old Breed, at Peleliu and Okinawa, es decir, con la vieja raza, en Peleliu y Okinawa, que es donde luchó el autor Eugene Sledge. Ahí contaba los horrores del combate, algo que le costó especialmente poner en palabras hasta el punto de que no terminó su obra hasta 1981, cuando habían pasado casi 40 años desde que vivió la traumática experiencia. Curiosamente, su mujer no supo absolutamente nada de lo que había vivido su marido en la guerra hasta que leyó el libro. Tan solo sabía que su marido tenía pesadillas recurrentes y que para despertarle no podía tocarle, no podía ponerle la mano encima, porque si no, él, de golpe,
le saltaba al cuello de ella hasta que despertaba y se daba cuenta que esa no era la realidad. Ese libro fue fruto de recopilar todas sus anotaciones en los márgenes de una Biblia que llevó durante su servicio y que conservó tras sobrevivir. O sea que esto que vemos que escribe en cuadernos normales, pues no, era una Biblia. Tras ese conflicto se va a vivir a China una temporada, vivencias que luego quedaron en un segundo libro llamado Marine en China, que se publicó póstumamente en 2002. El tercer libro que inspiró la serie es Sangre Roja, Arena Negra, del marine Chuck Tatum. En este caso la serie no cuenta sus vivencias y el autor no es considerado protagonista de la serie. Esto es así porque Chuck luchó al lado del marine Basilone, quien sí es protagonista de la serie por méritos propios, porque es uno de los marines más famosos de la historia y porque, bueno, tal y como veremos, digamos que no pudo escribir sus memorias. Chuck Tatum sí lo hizo y como luchó en Iwo Jima con Basilone, es la fuente más fiable para conocer su vida. El cuarto libro es The Pacific, por Hugh Ambrose, que es un libro que se publicó con la propia serie. Es una adaptación y ampliación de la historia presentada y proporciona un contexto más amplio y detalles sobre los personajes y eventos. Está escrito por el historiador Hugh Ambrose, quien era hijo de Stephen E. Ambrose, el que escribió el libro que inspiró Hermanos de Sangre. Así que 4 libros, pero los que más peso tienen son los 3 primeros y más concretamente los 2 primeros, que son los autores y los protagonistas. Y esto, como digo, puede resultar a veces un poquito confuso en la trama, porque de repente nos presentan unos protagonistas, la historia avanza con unos, pero de repente pues uno cae por el camino, hay otro que de repente se incorpora, otro desaparece. Es raro a nivel narrativo, pero en realidad eso refleja bien el espíritu de la guerra. Realmente, pues en una guerra la gente entra y sale, la guerra sigue, los batallones siguen, pero la gente está cambiando todo el rato, porque hay gente muriendo todo el rato, o de baja. Así que tenemos a Robert Leckie, interpretado por James Badale, y Eugene Sledge, interpretado por Joseph Mazzello, que son los protagonistas de la serie. Este último tuvo una vida muy épica, porque de pequeño sobrevivió al desastre de Jurassic Park, luego luchó en la Guerra del Pacífico y acabó tocando el bajo para el grupo Queen en Bohemian Rhapsody. El tercer protagonista es John Basilone, interpretado por John Sida, que, como os digo, no escribió sus memorias al llegar a casa porque no llegó a casa. Y aunque es verdad que los tres sirvieron en los escenarios que nos describen, no se conocieron. O sea, coincidieron, pero en ningún momento en sus libros hay menciones cruzadas sobre uno y sobre otro. Nunca supieron el uno del otro y en la serie sí que acaban hablando de vez en cuando. Y ahora vamos a poner un contexto histórico que es, bueno, porque leches había estadounidenses luchando en el Pacífico. Esto es lo que se llama el Teatro del Pacífico, que no es un teatro con un telón de fondo y la gente aplaudiendo, sino el Teatro de Operaciones en el Pacífico, que desencadenó todo este embrollo. La razón principal fue la expansión del Imperio japonés. Japón llevaba décadas creciendo y conquistando territorios en Asia, y los territorios conquistados eran gobernados con mano de hierro, hasta el punto de que se estima que causaron la muerte de unos 20 millones de personas, muchos de ellos en masacres indiscriminadas. Necesitaban recursos como petróleo y caucho y sabían que esos materiales estaban en países vecinos como China, Filipinas y territorios del sudeste asiático. Los japoneses querían volverse la gran potencia de Asia y del Pacífico y estaban dispuestos a aplastar a cualquiera que se interpusiese. En 1941 Estados Unidos declaró un embargo a Japón y además cortó los recursos de petróleo, lo que fue visto como una amenaza por parte de los japoneses, que además no solo veían a Estados Unidos como una amenaza, sino que no podían expandirse por el Índico, a lo mejor incluso cortando las líneas de suministro pues, a la propia India, ahí en el Índico, y eso podría incluso llevar más ayudas, pues a lo mejor al Canal de Suez, incluso a Europa, en fin, que les cortó el chollo. Los japoneses atacaron entonces Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Cientos de aviones japoneses destrozaron gran parte de la flota naval, hundiendo barcos y matando a miles de personas en solo horas. Para Japón, la jugada era un golpe preventivo. Sin su flota, Estados Unidos tendría menos fuerzas en el Pacífico. Obviamente, al día siguiente Estados Unidos declaró la guerra a Japón, entrando de lleno en la Segunda Guerra Mundial y activando su poderosísima maquinaria industrial. En este momento, la flota más temible era la japonesa, pero tras la batalla de Midway en junio del 42, el miedo cambió de bando, sobre todo tras hundir 4 de los 6 portaaviones de la Marina Imperial japonesa. La estrategia nipona pasó a ser clara a la hora de defenderse: conquistar y fortificar islas clave, creando una especie de escudo insular. Esto obligaría a Estados Unidos a luchar a través de cada isla si querían acercarse al territorio japonés. Desde Estados Unidos se planteó la estrategia conocida como leapfrogging, salto de rana, o island hopping, salto de isla en isla. En lugar de atacar cada isla, los estadounidenses eligieron solo las islas estratégicas, saltando sobre las menos importantes y aislando a las demás. Todo esto en el marco de la Operación Downfall,
que era la planificación de una invasión de Japón. Así se dieron batallas claves, Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa, las 3 representadas en la serie de la que hablaremos en llegado momento. Tras años de combate y desgaste, el camino a Japón estaba libre, pero costaría miles de vidas tomar el territorio japonés, así que el presidente Harry S. Truman tomó una decisión extrema. En agosto de 1945 lanzaron 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Nunca antes se había usado algo así y los efectos fueron devastadores. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial cuando se firmó la paz el 2 de septiembre. Japón pasó de ser un imperio en expansión a un país devastado, con ciudades en ruinas y una ocupación estadounidense que duraría hasta 1952 en la mayoría de su territorio. 7 años de intensa influencia de Estados Unidos que acabaría con cosas como potenciar y popularizar aún más el béisbol y el voleibol. Por eso son de los deportes más seguidos y más practicados en Japón. Esto no tiene nada que ver, pero bueno, ahí os he contado el dato por si lo quieres compartir en alguna cena familiar. Y ahora ya sí que sí, gracias por escuchar el contexto histórico porque yo creo que es importante, vamos con el repaso de capítulo por capítulo. Guadalcanal, Lecky. En 1942, los marines Robert Lecky, John Basilone y Eugene Sledge se preparan para la guerra, cada uno con sus circunstancias en un lugar diferente. Eugene, I'm sorry. Eugene no puede ir a la guerra debido a tener un soplo cardíaco. Esto es cierto y no a la vez. Eugene había sido un niño enfermizo, es verdad, y perdió 2 años de colegio, que es bastante debido a una fiebre reumática que le dejó esa dolencia en el corazón. Sin embargo, una vez que la enfermedad remitió, sus padres le instaron a estudiar en la universidad y esto fue el verdadero motivo por el que tardó tanto en entrar en los marines, porque, bueno, él quería dar prioridad a sus estudios por presión de sus padres. Su amigo íntimo de la infancia, Sidney Phillips, que sí vemos en la serie y que sí se alistó, es verdad que le escribió desde Guadalcanal y le recomendó que para nada fuese un marine haciendo turismo invadiendo un país, aunque fuese barato y le pagasen la estancia. Bueno, los requisitos para entrar en los marines era estar en perfectas condiciones físicas y tener entre 17 y 28 años. Y bueno, esas condiciones pues tenía que ser, bueno, condiciones dentales perfectas, visuales, también escuchar perfectamente. Pero con el tiempo, pues bueno, esos requisitos fueron más laxos porque al fin y al cabo pues necesitaban gente para mandar a la guerra. Y si tenías algún problema que realmente te inhabilitaba para el combate, pues siempre a lo mejor te podían poner en algún puesto de administración que siempre hacía falta gente. Pero bueno, le dan un poco de drama porque el muchacho realmente quiere ir y luchar en la guerra y no puede con el enorme descrédito social que eso suponía en muchos casos. El fallo más raro de toda la serie lo encontramos en este capítulo, cuando les explican que van a luchar al Pacífico y nos muestran un mapa del mundo donde se destacan los territorios conquistados por las potencias del eje. Y si te fijas, sale Islandia bajo la ocupación nazi. Islandia nunca fue de Alemania. De hecho, quienes sí que ocuparon Islandia fueron los aliados. Los británicos ocuparon la oficialmente neutral Islandia en mayo de 1940 en la Operación Fork y fueron reemplazados por los Estados Unidos en julio de 1941. El motivo fue el temor británico a que, una vez conquistada Noruega, los alemanes saltasen también a Islandia y acabasen por rodear más a las islas británicas. Además, desde ahí, pues bueno, tenían América a un salto. La realidad fue que los alemanes nunca tuvieron interés en ir a Islandia y que la ocupación de Islandia fue preventiva. Claro, los islandeses estaban diciendo entonces, a ver, si tú no me querías ocupar y tú tampoco, ¿por qué leches me habéis ocupado? ¿Por qué no os aclaráis y me dejáis tranquilamente en paz, ¿no? Pero bueno, era una posición estratégica y tras la guerra los aliados devolvieron la independencia a Islandia, así que había sido una ocupación amable, una situación que los islandeses definieron como "astandigt", que se traduce como la situación. Tan amable que hay islandeses apellidados Hermansson o Hermansdotter. Herman es la palabra para decir soldado extranjero. Así que sí, hay islandeses apellidados hijo de soldado extranjero o hija de soldado extranjera porque no conocen a sus padres, tan solo saben que sus padres eran estadounidenses. En vez del típico apellido Johansson, Eriksson, pues hijo de Eric, hijo de Johan, pues no. En fin, como siempre me despisto y acabo hablando de los países escandinavos y el Señor de los Anillos, pero me voy a controlar en este vídeo. En este mapa también, puestos a extender las fronteras, también nos han puesto a los alemanes con más porción de la que tenían en 1941, llegando incluso hasta el mar de Azov, pero como eso pasaría en los próximos meses, no me parece tan disparatado como lo de Islandia.
o poner a Brasilia como capital de Brasil, cuando esta ciudad ni existía para entonces, ya que comenzó a construirse en 1955 y no fue la capital hasta 1960, desplazando en el cargo a Río de Janeiro. Y es que aquí, pues digo lo de siempre, si quieres encontrar fallos históricos en una película, fíjate en los mapas, fíjate en los uniformes, fíjate en las banderas. Nunca están bien. ¿Por qué es tan complicado conseguir mapas de época? No lo sé. ¿Por qué cuando Chesty Puller describe las zonas conquistadas por los japoneses Malay Peninsula, Hong Kong, Philippine Islands, y pone como ejemplo Hong Kong, señala la isla de Hainan, que está a 500 kilómetros y es como 50 veces más grande? Pues no lo sé. Pero decir que está bien que pongan a este personaje en unos cuantos episodios porque Chesty Puller fue el marine más condecorado de la historia de Estados Unidos, logro que no ha sido empatado y eso que murió en 1971. Suspenso en geografía china, pero bueno, ahí está su récord. Pero bueno, aquí no hemos venido a pasar un examen de geografía, sino a ver guerra y acción. Nos muestran la batalla de Tenaru, también conocida como la batalla del río Tenaru o la batalla de la playa de la isla de Guadalcanal, que tuvo lugar del 21 al 22 de agosto de 1942. El dominio de la isla de Guadalcanal en las Islas Salomón británicas se consideraba clave para asegurar las rutas marítimas y establecer una base de operaciones para movimientos futuros, además de crear un escenario de batalla genial para el excelente videojuego Battlefield 1942, publicado en 2002. El 7 de agosto de 1942, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal y tomaron el aeropuerto de Henderson, que estaba en construcción. Esto generó preocupación en Japón, que decidió enviar tropas para recuperar la isla. Estas tropas tardaron unos días en llegar. Al amanecer del 21 de agosto, unos 1000 japoneses del llamado Regimiento Ichiki, en honor a quienes les lideraban, atacaron en 3 oleadas y se enfrentaron a unos 3000 estadounidenses que habían establecido una resistencia firme. Se estima que los japoneses sufrieron entre 600 y 800 bajas, incluido el mandamás, que se cree que murió bajo el fuego de mortero, mientras que las fuerzas estadounidenses tuvieron alrededor de 40 bajas. Aquí ya se nos muestra la brutalidad de la guerra y es también ese primer contacto con la guerra por parte del propio protagonista, pero también de la propia audiencia, que ya nos están diciendo que lo que vamos a ver aquí es realmente bestia. Y que sí, vamos a ser testigos de la famosa brutalidad de los combates contra los japoneses. Vemos a japoneses heridos que piden ayuda para ser atendidos por enfermeros estadounidenses y cuando los incorporan, activan granadas para acabar con ellos. Esto pasaba. Este tipo de bestialidades a las que no estaban acostumbrados pasaron a ser parte del día a día, por lo que no tenían más remedio que rematar desde lejos a cualquiera y casi no poder tomar prisioneros. El matiz viene aquí que Lecky no describe que esto pasase ese primer día, en ese primer contacto contra los enemigos, sino que esto lo fue viendo y viviendo a medida que avanzaba la batalla de Guadalcanal. Ahí también vio algo que no muestran en la serie, que es que los japoneses, a veces para aterrorizar a las tropas estadounidenses, bueno, pues cuando capturaban un soldado estadounidense o cuando lo mataban, le cortaban los genitales y se los introducían en la boca. Imagínate el panorama de avanzar y encontrarte un compañero tuyo así, ¿no? Bueno, esto era para aterrorizar, era táctica psicológica también, y eso fue bastante habitual en Guadalcanal, por lo menos lo describen, pero por suerte no nos lo muestran en la serie porque, mira, tampoco hace falta. Lo que sí nos muestran es una práctica que también ocurrió en Guadalcanal, que es marines arrancando dientes de oro a soldados japoneses caídos. De hecho, había un marine apodado Souvenirs que había depurado esta técnica mucho. El propio Lecky escribe cómo cruzó el río a nado para robarle unos binoculares a un cadáver. De regreso a la orilla, él y sus amigos usan estos prismáticos para observar cómo un cocodrilo de gran tamaño devora el mismo cadáver. O sea que se había librado de morir devorado. De hecho, los marines llamaron a este río Alligator Creek, porque en principio creían que había caimanes y no cocodrilos, por eso esta batalla también es conocida como la batalla de Alligator Creek. En este capítulo hay un cambio a nivel histórico, aunque lo entiendo que a nivel narrativo tenga sentido. Y es que, bueno, quienes dispararon contra las hordas de japoneses en esa noche, pues no fueron ni Lecky ni Jürgens como vemos, sino el cabo Leroy Diamond y el soldado de primera clase John Rivers, que no recibieron cobertura por alguna extraña razón. Pero bueno, se entiende el cambio porque Lecky es el protagonista, pero él mismo en su libro, en Mi casco por almohada, reconocía que él fue completamente intrascendente esa noche en esa batalla y que no hizo nada. Ese día lo más interesante que le pasó, pues bueno, fue haber conseguido unos prismáticos nuevos y evitar ser devorado por un cocodrilo, que no es poco, no todos los días pasa eso. Mi gran pega en este capítulo es omitir el papel del que fue posiblemente uno de los personajes más peculiares de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Jacob C. Bouza, un señor que era un policía local nacido y criado en Guadalcanal.
Cuando vio el jaleo que se iba a montar en su querida isla, se alistó como guardacostas, teniendo ya 50 años. Como conocía bien la zona, hizo de guía para los marines desde que llegaron ahí. De hecho, cuando no hacía de guía, pues pasaba cosas como que se perdían todo el rato, algo que muestran de manera muy tangencial en la serie. Y su historia es una auténtica locura. El 20 de agosto, el día de este ataque, él estaba explorando hasta que fue capturado por los japoneses. Y bueno, pues los japoneses, al hacerle prisionero, le iban a desnudar y de repente vieron que tenía un bulto enorme en los calzoncillos. Y claro, era como... Eso es que te alegras de verme, ¿qué está pasando ahí? Y es que él había ocultado una bandera de Estados Unidos que tenía encima en sus propios calzoncillos. Y entonces los japoneses dijeron, vale, este no es un local más, este claramente está del lado de los estadounidenses. Así que le ataron a un árbol y le torturaron durante horas para que cantase, para que, bueno, diese la información de la que disponía, pero no lo hizo. Cuando ya se les iba de hora y tenían que hacer el ataque, los japoneses decidieron apuñalarle varias veces con las bayonetas y le dejaron atado a un árbol para que se muriese. El que tenía pues estas puñaladas en el torso y en el cuello logró librarse mordiendo las cuerdas y logró salir corriendo hasta llegar a la posición de los estadounidenses, llegando 10 minutos antes, porque bueno, como se conocía el terreno, y bueno, pues así pudo advertir a los estadounidenses que consiguieron 10 minutos muy valiosos para protegerse. Es que es una historia flipante y de hecho, pues por sus acciones fue condecorado con un buen puñado de medallas por parte de los Estados Unidos, pero bueno, también por los británicos, porque al fin y al cabo, pues él era también un súbdito del rey de Inglaterra. Y bueno, pues no nos cuentan nada de esto. Contar una historia tan épica y bastante increíble quizás alejaría un poco el foco de la trama que nos quieren contar, pero bueno, al menos una mención habría estado bien. Como curiosidad, decirte también que los restos de los japoneses no fueron exhumados hasta la década de 1980, cuando ya sus cenizas regresaron a Japón. A ver, que yo no quiero malmeter contra la gente de Guadalcanal, yo no les conozco, pero 40 años en sacar los cadáveres de tu playa, o sea, ya tienes que estar posponiendo las cosas bastante, la verdad. Basilone. En este episodio nos cuentan cómo Basilone y el 7º Regimiento de Marines desembarcan en Guadalcanal para reforzar las defensas alrededor del Henderson Field, algo que ocurrió entre el 23 y 26 de octubre de 1942, en lo que se considera como la batalla del campo Henderson, porque ocurrió en este lugar y, no sé, no en Noruega, por ejemplo. O sea, que avanzamos en el tiempo un par de meses, y es que la batalla de Guadalcanal fue desde agosto del 42 a febrero del 43. 6 meses de peleas constantes por una isla de 5.000 kilómetros cuadrados, que para que los que viváis en España, por ejemplo, pues es como el tamaño de La Rioja, más o menos. Como decía, este aeródromo era clave para el avance aliado. ¿Vemos batallas aéreas? Pues sí, pero no mucho, cuando las había prácticamente todos los días. Nos lo muestran pues con esa escena de una alarma que suena en una playa recién capturada. Y no sé, ¿los marines llevaban alarmas de este tipo cuando planeaban un desembarco en la playa? La cosa es que aquí lo importante es la historia de Basilone, y no es para menos, como veremos a continuación. Japón reunió aproximadamente 20.000 soldados con la intención de retomar Henderson Field en una ofensiva masiva. Las fuerzas estadounidenses, en su mayoría marines, contaban con alrededor de 23.000 hombres en la isla, que estaban bien atrincherados en posiciones defensivas alrededor del aeródromo. Durante 3 días los japoneses lanzaron oleadas de ataques desde diferentes flancos, pero se toparon con la férrea defensa de los marines. El resultado, 3.000 japoneses muertos frente a 80 marines. La defensa está bien representada y vemos a Basilone ametrallando a lo loco sin parar, yendo a por más munición, ametrallando a más gente de camino, volviendo y a seguir con su ametrallante labor desde la posición que tenía que defender. Como no dejaba de ametrallar y de llevar el arma de aquí para allá, se quemó. Y mira, sí, esto es un error histórico que he comentado tanto en Salvar al Soldado Ryan como en Hermanos de Sangre. Si tú agarras una metralleta después de que ésta haya disparado mucho, pues bueno, salvo que quieras que tu mano acabe como una pizza 4 quesos, en principio no es una buena idea. De hecho, el autor Chuck Tatum dice que desde entonces Basilone usaba un sistema llamado Basilone Bail, que es una pieza de madera con alambres que se encajaba en el cañón de la ametralladora y así podías cargarla sin quemarte. Algo que veremos en capítulos posteriores. El caso es que, bueno, por esta acción Basilone fue condecorado posteriormente. Sin embargo, lo que vemos es una parte muy reducida de lo que realmente hizo este señor esa noche. El 23 de octubre de 1942 estaba al cargo de defender una posición, sección que luego sería conocida como Bloody Ridge, la cresta sangrienta. Así que ordenó a su sección fijar 2 ametralladoras Browning M1917. Una vez comenzó el ataque se cargaron a casi todos los miembros de una compañía enemiga, pero los ataques continuaban, y una de las ametralladoras de su unidad quedó inutilizada, y el operador fue abatido.
Basilone, sin dudarlo, tomó el mando y se desplazó de una posición a otra para cubrir a sus hombres, reparando las ametralladoras, reubicando las piezas y operando él mismo las armas cuando era necesario. Conforme avanzaba la batalla, los suministros y munición comenzaron a agotarse, así que cruzó la línea de fuego enemigo varias veces para llevar municiones a sus hombres, moviéndose con rapidez y manteniéndose bajo la amenaza constante de los disparos y ataques. A pesar del riesgo, logró mantener abastecidas sus posiciones y permitir que sus hombres siguieran disparando sin interrupción. Cuando las líneas japonesas lograron acercarse a las posiciones defensivas estadounidenses, Basilone se enfrentó a los soldados enemigos en combate cuerpo a cuerpo y usando su pistola y su cuchillo. Y claro, vosotros diréis, pues vaya noche más intensa que tuvo este soldado Basilone aquí. Sí, bueno, en realidad fueron durante 3 noches seguidas en las que no estuvo durmiendo y estuvo haciendo todo esto que os acabo de decir. 3 noches y 3 días. Cuando llegaron por fin más marines a apoyarle, se encontraron a Basilone tartamudeando con los ojos rojos y pidiendo más munición. Enfrente a su posición, a su puesto de ametralladoras, había 38 cadáveres japoneses. El esfuerzo conjunto de Basilone y sus compañeros tuvo como resultado más de 1000 bajas japonesas. Sobra decir que la defensa en la que participó fue decisiva para mantener Henderson Field, y por eso fue condecorado, pasando a ser uno de los marines más célebres de toda la historia. Aunque nació en Buffalo, en el estado de Nueva York, se estableció en Raritan, Nueva York, donde hay una famosa estatua en su honor, y un desfile anual incluso a día de hoy, y hay un puente de la ciudad también en su honor, y una escuela de secundaria, y una sala de la biblioteca también se llama Basilone. En resumen, tanto la historia de Bauza como la de Basilone son minimizadas en la serie en favor de la trama. Y es que estas acciones nos resultarían tan increíbles que el propio espectador diría, mira, esto es inverosímil, te estás flipando, pero no, esto pasó de verdad. Y también como espectador, pues yo no quiero ver una secuencia de una persona disparando durante 3 días y 3 noches. Quiero que haya algo más. Tras esto vemos que los mandan a descansar un poco, que se lo han ganado, y nos lo muestran saliendo de Guadalcanal en diciembre del 42, pero como decía, la batalla no terminó ahí sino un par de meses más tarde, y aún así la aviación japonesa les atacó durante más tiempo, pero como los australianos les informaban de los ataques, les daba tiempo a prepararse. Por supuesto, tal y como nos muestran acciones heroicas, también nos muestran que los marines usaban la cabeza de un muerto japonés como señal de advertencia diciendo, este hombre no se ha tomado Atabrine, que era la medicina para luchar contra la malaria que les asolaba en ese momento. Y sí, este tipo de cosas pasaron y hay fotos y pruebas de ello. Pero, según Sledge, nunca llegaron a una humillación de cadáveres tal y como vieron que hacían los soldados japoneses, con lo que os he contado antes. No sé, si me preguntas a mí, las dos cosas están mal, pero bueno, al menos la serie lo refleja. Melbourne. La primera división de marines en Guadalcanal es relevada y llega a Melbourne, Australia, donde pasaron 9 meses. Un descanso merecido, seguro que son unas vacaciones, en recompensa por su esfuerzo en Guadalcanal. Casi un año, pero en realidad estaban lidiando con un brote de malaria y les llevaron a un campamento que resultó ser un foco de malaria, les llevaron a otro, luego a otro y acabaron en Melbourne porque bueno, ya no sabían dónde estar reubicando a estos marines y bueno, pues sí, a lo mejor les recibieron todos ahí, oh mira qué bien, o fueron parte de un desfile, pero en realidad en este caso pues no era un descanso como tal porque realmente quisiesen. Sí, lo siento, no es tan épico. Aquí pasaron muchas de las cosas que vemos en el capítulo y otras no tanto. Nos muestran la ceremonia de entrega de la medalla de honor al sargento John Basilone por sus acciones en el Guadalcanal, y esto es muy exacto hasta el punto de que leyeron parte del texto real pronunciado ese día. Tras eso fue mandado a casa para participar en campañas de bonos de guerra y financiar el conflicto. Pero bueno, no todo era tan protocolario como esto, porque sí, efectivamente, también como vemos, pues los marines, ya que tenían permisos para andar por ahí por la ciudad, bueno, pues también pedían estos permisos y se iban por allá. Y había anécdotas de todo tipo. Mucha gente iba andando por ahí, haciendo el travieso, haciendo el borracho y bueno, también se forjaron amistades y se rompieron corazones. Lecky, por ejemplo, conoce en la serie a Stella Karamanlis, una chica australiana de ascendencia griega, que lo invita a quedarse en casa de sus padres. Esto nunca pasó, o al menos Lecky no habló de esto en sus memorias. Esto, sin embargo, tiene un trasfondo bien recogido, que es que, por si no lo sabías, Australia es el tercer país del mundo con más griegos. El primero es Grecia, obviamente, y el segundo es Estados Unidos. Todas las crisis económicas, políticas y sociales que tuvo Grecia a lo largo del siglo XX, sobre todo a mitades, pues acabó con muchísima emigración y muchos acabaron en Melbourne, que es una ciudad donde 400.000 personas son de origen griego. O sea, hay más griegos ahí que en ciudades griegas.
Pero bueno, pues sí, oye, es creíble, le dan ese contexto, está bien. Pero nada de este romance pasó porque esta persona no existió. Sin embargo, sí se mencionó una chica llamada Sheila, y sí fue a cenar a su casa con sus padres, pero en realidad ella estaba casada y se iba a mudar a Tasmania, y además Lecky la visitó con su amigo Chuckler, o sea que tampoco pasó nada ahí. O si pasó, sería entre todos los presentes, lo que sería muy raro. Otro romance que no pasó es el de Sidney Phillips con una chica llamada Gwen, que en realidad se llamaba Shirley y tenía 16 años, que aquí va tan rápido que incluso se acaban casando. Lo cierto es que este fallo es intencional, pero es un poco raro porque es cierto que establecieron una amistad muy profunda y posiblemente sentían atracción, pero nunca pasó nada, dijeron, y mantuvieron la amistad. Quizás fuese un amor platónico más que otra cosa. Años más tarde, Shirley y su marido australiano fueron a visitarle a él a Estados Unidos para conocerle y para conocer a su mujer. Y sí, bueno, fueron para allá y curiosamente sus hijos se enamoraron y se casaron. Esto es una prueba de lo próximas y lo realmente buenas y profundas que fueron las amistades que se forjaron ahí. Pero aquí les ponen casándose. Y no sé, es raro, ¿no? Porque si se casan y tienen hijos y resulta que en la historia sus hijos se casan, pues es raro. Tras esta parte distendida, Estela rompe con Lecky y le dice que no quiere comprometerse con él, porque eso significaba tener bebés y tanto ella como su madre ya habían perdido demasiada gente, así que no se iba a arriesgar. Como resultado, Lecky se emborracha, se enfrenta a un oficial y le mandan al calabozo, castigado y degradado. Y bueno, sí, tiene sentido en la trama, pero es que en realidad pues él simplemente se ausentó sin permiso y por eso le mandaron al calabozo. Ya está, no hay más historia que eso. Es verdad que él tenía un poco de problema con la autoridad y aquí lo reflejan bien, pero bueno, que no fue por esos motivos. Never thought you'd down that night. Aren't you supposed to be in Africa fighting Rommel? Well, somebody has to keep the peace at home. Por otra parte, sí que hubo enfrentamientos entre marines y tropas locales, pero fue mucho más intenso de lo que vemos en esta discusión de bar. Ocurrió algo que se recuerda como la batalla de Melbourne. Hubo muchas tensiones generadas por la presencia de decenas de miles de soldados estadounidenses, quienes eran vistos como rivales por algunos australianos, sobre todo en temas sociales y especialmente en relación con las mujeres locales. Y también con las diferencias de sueldo y suministro. En particular, se desató una pelea importante en Borku Street, en el centro de Melbourne, que se intensificó hasta el punto de involucrar a cientos de soldados de ambas nacionalidades y tuvieron que llamar a las autoridades para poner fin a esto. Para nosotros, pues sería muy raro ver a los aliados peleando de forma masiva en las calles y destrozando la ciudad en la que son acogidos. No tendría mucho sentido, pero bueno, puede pasar. Y esto en parte fue porque, bueno, ahí había mucho hombretón, mucho machote, mucha persona que veía su honor vulnerado, pero también había pues mucho marine, mucho soldado que empezaba a mostrar problemitas en la cabeza. Y es que vemos, por ejemplo, al soldado Gibson disparando vacas por diversión, vacas de granjeros australianos, que son su medio de vida. Y es increpado por esto, obviamente. Esto no se describe en las memorias de Lecky, pero sí que hubo informes de soldados que lo hicieron, así que, por disparatado que parezca, esto es real. Así que bueno, muchas de las excentricidades y locuras que vemos las concentran en uno o dos soldados para que veamos cómo afectaban las cosas. Quedados con este personaje porque en un próximo capítulo saldrá mencionado. Y luego otra vez. Gloucester Pabubu Banica. Eugene Sledge finalmente se alista en los marines y se entrena para el combate, mientras que Lecky y la primera división de marines entran en acción en Cabo Gloucester en el marco de la operación Backhander, una rama de la operación Dexterity que buscaba avanzar en esa región. Esto fue una batalla que tuvo lugar entre finales de diciembre del 43 y abril del 44, en la isla de Nueva Bretaña, en Nueva Guinea. El principal objetivo de los estadounidenses y australianos fue la captura del campo de aviación militar japonés, que efectivamente contaba con cañones antiaéreos falsos hechos con troncos como vemos. La idea era despistar a los que tomaban fotografías desde el aire, pero en este caso los aliados los reconocieron como falsas. Este aeródromo de Gloucester había sido bombardeado en más de 100 ocasiones, así que estaba un poco mal, digamos. De hecho, los marines usaban el término Gloucester para tomar posiciones arrasadas. Y es que esta isla había sido tan bombardeada que incluso cuando avanzaban por la jungla hubo cerca de 50 bajas simplemente por marines a los que les cayeron árboles o ramas encima, porque hasta la densa vegetación pasó a ser algo muy inestable. Las lluvias además demoraron las reparaciones y los aviones amigos no pudieron utilizar la pista hasta febrero del 44. Sin embargo, lograron hacerse con el lugar y capturar un Ki-61-263 intacto.
Este nuevo modelo de aviación en combate, bueno, pues fue enviado inmediatamente a los Estados Unidos y evaluado por inteligencia. Las bajas fueron significativas en ambos lados y se cree que los japoneses tuvieron pues unas 1000 fallecidos y los marines 300. Aquí es donde nos muestran por primera vez las cargas Banzai, que consistían en ataques suicidas masivos por parte de soldados japoneses contra las posiciones enemigas. Normalmente no eran muy efectivas y resultaban en un montón de muertos a lo tonto, pero a alguien se llevaban por delante. Era a menudo desesperadas y reflejaban la determinación de las tropas japonesas a resistir y luchar hasta el final, incluso en situaciones donde las probabilidades estaban en su contra. Banzai, por cierto, significa como larga vida o 1000 años, se puede traducir también como larga vida al emperador, le deseamos 1000 años de vida, que eso puede ser un castigo, dependiendo de la situación, pero bueno, es en honor al emperador, de ahí viene esto de las cargas Banzai. Y creo que aquí es quizás donde más falla la serie, porque es una interpretación quizás demasiado occidental de los japoneses, y ese código de honor súper mal interpretado, súper romantizado, el bushido, y vienen a decir algo así como, bueno, como les gusta mucho el emperador, pues cargan y ya está. Son gente que, bueno, pues que no rige muy bien y que quieren mucho al emperador. Pero hay mucho más detrás. El bushido no es un código milenario, sino del siglo XIX, cuando Japón había estado 200 años en paz y con el romanticismo se reinterpretó. Y se reinterpretó muchas veces a la manera occidental, y se le dio sentido, sobre todo desde cero, al albur del creciente militarismo y nacionalismo del imperio japonés desde la década de 1890, momento en el cual comenzaron a expandirse por Asia y momento en el cual ese código se convirtió en un culto a la personalidad del emperador. Y esto venía muy bien a las oligarquías militares, industriales, económicas, que podían quitar de en medio a los líderes civiles y moldear la sociedad a su favor. Los soldados japoneses no solo fueron inculcados en la creencia de que el emperador era un dios por el que morir, de que el imperio japonés era merecedor de su sacrificio individual, sino que no recibieron ningún tipo de información sobre quiénes eran sus enemigos, más allá de demonios que querían subvertir ese orden divino. En un vídeo hablamos de todo lo que eran los kamikazes y cómo se creó este tipo de batallones y de ideas en la guerra. Al principio se negaron a llevar a cabo este tipo de ideas, y al final, cuando ya estaban perdiendo la guerra, es cuando se popularizó los kamikazes y pedían voluntarios, y había estudiantes universitarios que no habían ido a la guerra que se ofrecían voluntarios para ser kamikazes. Y sí, era por morir por el emperador, pero también es que ellos estaban convencidos de que lo que venía iba a acabar con ellos y con sus familias. Les decían que los estadounidenses no harían prisioneros, que si se rendían serían ejecutados, y si racionalizaban esa información y trataban de ver cómo eran los occidentales, pues les podían acusar de traición, y también sabían que muchos veteranos japoneses habían cometido crímenes horribles en China, Corea y Filipinas, y tendrían que rendir cuentas por eso. Además, como se planteasen la rendición, les ejecutaban. A todo este se sumó el extremo trastorno de estrés postraumático que llevó a su disposición de morir en falsas rendiciones o en cargas Banzai. En resumen, no era solo que querían mucho al emperador y que por eso se suicidaban por honor, porque se creían samuráis. En fin, estas cargas sí que pasaron. Leki se carga a 3 japoneses que patrullaban y se hace con un cofre que se lo quita su propio teniente, lo que le da más problemas con la autoridad. Esto es real, también fue así. Y es verdad que vio a un marín estrangular con sus propias manos a un japonés, tan solo con la idea de saborear la muerte. Esto lo hizo alguien a quien llamaban The Kid. ¿Y quién es The Kid en la serie? Sí, efectivamente, el soldado Gibson. Ese soldado que mataba vacas por diversión, o sea que cada vez se le iba más la cabeza. Toda esta circunstancia, y sumado a lo que veía, hizo que Leki tuviese un bloqueo mental y fuese ingresado por neurosis de guerra. Esto también es real. Vemos cómo le va a Leki en el hospital, que estuvo en varios, pero bueno, lo reducen a uno, y esto es real. Y de hecho vemos que también ahí está The Kid, y esto es real, y la historia que cuentan también es real. Gibson llegaba un momento, The Kid, en la novela de Leki, en las memorias de Leki, viene a decir que en un momento no podía más, que no soportaba la guerra, se fue a un aeródromo e intentó robar un avión para irse a casa. Para que veáis cómo le afectaban las cosas. Lo que pasa es que aquí todas las extravagancias o excentricidades, vamos a ser amables, las concentran en 1 o 2 personas, pero realmente eso era bastante habitual entre mucha gente. I hope it's quick and easy for you, Leki. Jab sniper, maybe. Gibson es tan amable que le desea a Leki que muera rápidamente y sin dolor, porque eso sería mejor que luchar en la guerra. Según Leki, no sabe cómo acabó The Kid, sabe que volvió a casa y creía que pudo haber recuperado parte de su cordura, sin embargo, sospechaba que algo quedaría.
Y sí, también hubo un médico, un oficial, intentando comprar su pistola japonesa tomada de un cadáver, pero esto es un poco diferente. Lecky tenía este oficial tonto que le robaba sus botines de guerra, como la caja, así que aquí también ponen que le quita la pistola. Lo cierto es que fue su compañero Rutherford el que se hizo con este arma tras tomarla de las manos de un soldado japonés que se había suicidado, y un oficial le quitó el arma, iba a Rutherford y le robó el arma a su propio oficial, y luego tenía miedo de las represalias, así que por eso se quitó el arma de encima y se la dio a Lecky. Desembarco de Peleliu. Ya nos mostraron en el anterior capítulo cómo es Pabubu, una de las islas centrales de las Islas Salomón, donde se asientan y se muestran lluvias tales que hasta la gente se podía asear al aire libre, y todo esto en general es bastante correcto. Aquí, efectivamente, Sledge se cruza con su amigo de la infancia, quien ya está volviendo a casa y que por casualidades de la vida él fue su reemplazo. ¿Esto es real? ¿Pudo conocer a su amigo? Bien. No aporta tanto esta trama, pero bueno, ahí está. Lo que pasa es que Sledge, cuando llega, ya empieza a percibir que algo raro pasa ahí. Y es incluso peor de lo que vemos. Sledge, básicamente, cuando llegó ahí a las islas, pensaba que la habían soltado en un manicomio. Había un marine que se sentaba solo, encendía un cigarrillo, desmontaba su fusil y lo limpiaba meticulosamente hasta el último centímetro. Hablaba consigo mismo en voz baja, sonreía con frecuencia, reía y daba caladas al cigarrillo hasta dejarlo en un cabo. Llevaba a cabo estos procedimientos como si no fuera consciente de la presencia de los otros 235 hombres de la compañía. Este papel de persona muy inestable se lo lleva un marine al que aquí llaman Merrill Snafu Shelton, interpretado por Rami Malek. Al principio, claro, pues le cae un poco regular a Sledge, pero al final estrechan lazos. Tanto es así que en Bohemian Rhapsody fundaron el grupo llamado Queen, siendo él el bajista y Malek la voz de Freddie Mercury. Es que las amistades y los vínculos que se forman en la guerra pues duran durante muchísimo tiempo, toda la vida. Más allá de bromas, pues mira, qué casualidad que volviesen a coincidir en papeles protagónicos en otra película. El caso es que Snafu es el chalado de turno y es a quien Sledge ve por primera vez que ejecuta la práctica de extraer dientes de oro tras una batalla, tal y como describió Lecky también tras su primer encuentro con el enemigo. Sin embargo, Sledge aquí hace un matiz importante. Dice que no todo el oro que extraían realmente era oro. A veces eran aleaciones, a veces era, bueno, pues apaños que habían hecho ahí con metales y no era oro. Así que a veces era un poco decepcionante. En fin, alguno pensaría que le compensaba pasar por ese trauma para sacar un buen dinero y tampoco le compensó. Vemos a la primera división de marines de los Estados Unidos desempeñando un papel crucial durante el desembarco en Peleliu, que es una parte de las Islas Palau, y fue considerada una ubicación estratégica para asegurar el control sobre el mar de Filipinas y proporcionar una base avanzada para la futura invasión de Filipinas en manos japonesas en ese momento. Lo de las masacres japonesas en Filipinas lo dejamos para otro vídeo, porque esto puede llevar también muchísimo rato. En resumen, mataron a mucha gente indiscriminadamente. El 15 de septiembre de 1944, con aproximadamente 30.000 marines desembarcando en la isla, las tropas se enfrentaron a una fuerte resistencia japonesa, que había fortificado la isla con trincheras, búnkers y obstáculos diseñados para detener cualquier intento de invasión, por lo que se encontraron con fuego de ametralladoras, morteros y artillería desde el primer momento. Las defensas japonesas estaban bien preparadas y ocultas, lo que llevó a un alto coste en bajas en las primeras horas del desembarco. La batalla se extendió 2 meses hasta noviembre del 44, teniendo Estados Unidos 8.500 bajas, de los cuales 2.000 eran muertos, y Japón 12.000 muertos. Fue sin duda una de las batallas más duras y que más sorprendió a la inteligencia de Estados Unidos, que se empezaron a dar cuenta que esto de ir a las islas les iba a costar muchísimo más personal y efectivos y dinero y tiempo de lo que creían. Por lo tanto, algunos ya empezaron a abogar por una solución mucho más rápida y mucho más contundente que eliminase a Japón de la guerra. Pero bueno, eso también se estaba barajando en ese momento. En esta batalla siguen casi todo lo relatado por Sledge en Diario de un Marine, como por ejemplo usar la palabra asiática como sinónimo de loco, cuando vieron a un soldado quitarse las botas en combate porque le molestaban y creía que andaba mejor sin ellas. El pero viene en que no vemos un tanque. O sí lo vemos, pero es un tanque japonés y que es destruido por un Sherman, pero es que hubo muchos más tanques. Los estadounidenses se las apañaron para poder colocar en las playas carros de combate en 18 minutos, lo que fue un absoluto éxito para entonces, llegando a colocarlos en las primeras oleadas de la invasión.
Es cierto que su uso fue limitado, sobre todo por las condiciones del terreno, pero ayudaron en momentos críticos de la batalla. Es que Sledge incluso relata que en un momento hubo un tanque Sherman estadounidense, de los suyos, aliado, que bueno, les vieron a ellos moviéndose y empezaron a dispararles a ellos. O sea, fuego amigo, pero bueno, pues porque en la guerra pues se malinterpreta muchas veces dónde están unos y otros, y él pues se libró, pero le podrían haber matado los suyos. Y por otra parte vemos a Basilone siendo recibido en Raritan como un héroe nacional y a muy una amplia cobertura de la prensa. Todo esto pues muy bien. Aeropuerto de Peleliu. En este episodio nos relatan cómo los marines avanzaron para capturar el aeródromo de Peleliu. De nuevo estamos ante un caso de hacer la realidad más creíble y minimizarla, porque bueno, aquí vemos que hay sitios para refugiarse todo el rato, coberturas, edificios. Pero vaya, qué pista de aterrizaje más rara si tenemos todo esto. Lo cierto es que ese 16 de septiembre los marines corrieron completamente expuestos en terrenos abiertos, mientras soportaban un intenso fuego, sufriendo numerosas bajas. Lecky, que ya había vuelto a servicio, nos cuenta que se pudo esconder en un agujero, pero que tuvo suerte y no era lo normal. Aún así, fue herido cuando un depósito de municiones explotó cerca de él, provocándole una conmoción cerebral severa. La guerra terminó para mí. Debí haberme tambaleado, me arrastraron como un muñeco por la arena y me dejaron con el médico. Empecé a sentir vergüenza. Otros estaban realmente heridos y yo estaba intacto. También cuenta que esta escena en la que el marine Edward Jones se sube al vehículo estadounidense y les amenaza con un arma para que se lleven a los heridos, y también fue real. Tras capturar el aeródromo, los marines se enfrentaron a una nueva serie de desafíos, ya que las fuerzas japonesas se retiraron a una serie de cuevas y fortificaciones en las montañas de Umur-Brongol, desde donde continuaron su resistencia. Estas posiciones montañosas resultaron ser aún más difíciles de tomar que el aeródromo y se alargaron durante días, algo que también vemos en el siguiente episodio. De hecho, el aeródromo, pese a estar en condiciones pésimas, comenzó a ser utilizado al día siguiente de haber sido conquistado, con los aviones esquivando los agujeros para poder despegar y aterrizar. Por tanto, Lecky ya se va a casa, ya no puede más, lo ha pasado demasiado mal y nos quedamos con Sledge, que según la serie empiezan a llamarle Sledgehammer desde ese momento, aunque es verdad que ya se lo llamaban así de antes. Él describe los ataques de neurosis de sus compañeros y cómo a uno abandona su agujero y le disparan. Esto pasó un par de días más tarde en una isla cercana, pero la realidad es que una sola isla es suficiente para mostrar el horror de la guerra, no hace falta interrumpir todo el rato en secuencias de gente siendo desplazada en barcos. También cuando acaban con ese marine que tiene problemas durante la noche y puede delatar a sus enemigos, no fue Edward Jones quien golpeó al marine para salvar a todos sus compañeros. Eugene sabía quién era, pero se negó a revelarlo nunca, y es que todos acordaron nunca decir quién fue. Vemos que los sedientos soldados llenan sus cantimploras en un pozo que resulta estar contaminado por una cabra muerta. No sé si hay cabras en esta isla, no tengo ni idea, ¿vale? Me sorprende que decidas contaminar un pozo con una cabra muerta cuando tienes literalmente miles de cadáveres humanos alrededor. Así que podrías lanzarlos ahí, un cadáver enemigo. ¿Que no tienes cadáveres a mano? Pues seguramente, conociendo a los japoneses tal y como estaban en ese momento de la cabeza, pues podrías haber pedido un voluntario para que se sacrificase y desparramase sus tripas en el pozo. Pero bueno, una cabra, pues sí, a lo mejor fue así. Lo que pasa es que lo que no cuentan es que no fue el agua contaminada por cadáveres, que esto se ha usado toda la vida desde la antigüedad, eso es una estrategia militar que se ha hecho. No, en realidad los que contaminaron a las tropas estadounidenses fueron las tropas estadounidenses. Es mucho peor, los marines estaban cansados, tenían sed, a temperaturas que llegaban a 46 grados, había insolaciones, bajas por agotamiento, iban y de repente les proporcionan agua en barriles de petróleo, barriles que no estaban limpios y los llenaron de agua, lo que supuso aún más bajas y sobre todo infecciones. Colinas de Peleliu. Sledge y el 5º Regimiento de Marines avanzan hacia la cresta Bloody Nose de Peleliu para enfrentarse a los japoneses. Pero, aunque no se muestra en el episodio, el 28 de septiembre los marines realizaron un asalto anfibio contra la isla Nexebus, al norte de Peleliu. Ahí es donde realmente ocurrió parte de la acción que vemos aquí, pero como decía, no hace falta precisar tanto. Esta isla amenazaba el flanco de los marines y tenía una guarnición de aproximadamente 950 tropas. La oposición se consideró ligera y la isla fue asegurada al día siguiente. También se nos muestra lo que pasó cuando avanzaban por las montañas de Umur-Brongol.
que tiene así nombre como de la Tierra Media, como de Mordor. En esta isla fue cuando Sledge mató por primera vez. Y sí, es más o menos como lo que vemos en la serie. Apunté a su pecho y comencé a disparar. Cuando la primera bala lo alcanzó, su rostro se deformó de dolor, sus rodillas se doblaron y una granada cayó de sus manos. Después registra como un lanzallamas amigo acabó con el búnker. Sledge añadió: acababa de matar a un hombre a corta distancia. El hecho de haber visto claramente el dolor en su rostro cuando mis balas lo alcanzaron fue como una sacudida. La expresión en la cara de ese hombre me llenó de vergüenza y luego de asco por la guerra y toda la miseria que estaba causando. Sniper got the skipper. Captain Haldane? XX dead. También nos informan de la muerte de Andrew Haldane, quien era el oficial más querido, quien Sledge describía como el padre de la compañía. Fue abatido por un francotirador tras asomarse levemente detrás de una roca. Al enterarse de su muerte, Sledge recuerda: estaba aturdido y asqueado, tiré mi bolsa de munición al suelo, me alejé de los demás, me senté sobre un casco y lloré en silencio. Según una entrevista, más de 60 años después, el sargento Dick Higgins, ayudante y mensajero de Haldane, estaba ahí con él en el momento de su muerte. Tras tantas décadas, seguía luchando con la angustia que se apoderó de él ese día, teniendo pesadillas recurrentes. También en este episodio vemos caer a este oficial, a Edward Jones, quien era un miembro muy respetado de la compañía y que es alcanzado en el fragor de la batalla. La realidad es que cuando estaba de pie sobre un tanque en un lugar llamado Dead Man's Curve, un francotirador enemigo le disparó en el costado, y tras reincorporarse volvió a ser impactado. La pérdida del teniente supone la caída de moral más absoluta del sargento Elmo M. Haney, quien era el mayor de la compañía con 46 años, y que vemos desde hace varios capítulos en la serie. Este hombre había luchado en las guerras bananeras en el Caribe, tras que Estados Unidos interviniese en algunas luchas y también estuviese en guerra contra España en 1898. También luchó en la Primera Guerra Mundial y tras eso luchó en la Segunda, sobreviviendo a todo lo que nos han mostrado hasta ahora, siendo el tipo más duro sin duda de toda la compañía. Sin embargo, se quiebra, no puede seguir. Tras eso decidió que ya había tenido suficiente y se marchó a casa. Y de hecho le vemos en una toma ya en un barco volviendo a casa. La cosa es que ese momento es de derrota total, fue un presagio, porque si alguien como él podía quebrarse, es que no tenían ninguna posibilidad. En fin, las cosas pintaban mal. 5 de los 7 oficiales que tenían habían muerto y el 60% de los hombres los habían perdido ese día. Era terrible. Ya os digo, es que hay entrevistas a supervivientes que 40, 50, 70 años más tarde le preguntaban: oye, ¿cuándo ha sido la última vez que has tenido pesadillas de esto? ¿Cuándo lo has superado? Y les decían: ayer mismo tuve una pesadilla. En este capítulo hay 2 escenas que son las más recordadas de la serie, casi. Una es con un marine corriendo con los pantalones bajados que tras hacer de vientre en una esquina se encontró con un grupo de japoneses escondidos que salieron a por él. Es quizás el único alivio cómico que podemos más o menos encontrar en esta serie, y alivio cómico, bueno, pues acaban ametrallando a los japoneses y es verdad que tardaron en matarlos porque, bueno, entre que era una situación un poco extraña y que no sabían cómo reaccionar, pues sí, esa escena es surrealista, pero es real. La otra escena es cuando vemos a Snafu encestando piedrecitas en la calavera abierta de un japonés caído en combate, lo que muestra lo brutal que era la guerra y lo que había deshumanizado a los marines. Sin embargo, esto es como lo que os comentaba de The Kid. Sledge sí que describe que esto pasó, pero no dice qué marine fue. Sí que habla de este compañero suyo, pero no dice que fuese él el que estaba haciendo esto. Lo que pasa es que aquí en la serie, por cosas narrativas del guión, pues concentran, como decía, todas las locuras en 1 o 2 o 3 personajes para que no nos perdamos y no nos pongan tanta gente, ¿no? Pero sí, esto pasó. Mientras hablábamos de que había un compañero sentado a mi lado, tenía un puñado de piedras de coral en la mano izquierda. Con la mano derecha las arrojaba distraídamente al cráneo descubierto del ametrallador japonés. Cada vez que su lanzamiento era certero, oía un pequeño chapoteo de agua, como de lluvia en este horrible espectáculo. Mi compañero arrojaba los trozos de coral con la misma naturalidad que la que un niño arroja piedras a un charco en un camino embarrado a su casa. No había nada malicioso en su acción. La guerra nos había brutalizado tanto que era increíble. You don't want to do that. Why not? Don't. You shouldn't do it. The germs. De hecho, ahí es cuando vemos en la serie que Snafu le previene de no saquear los dientes de oro porque ahí hay gérmenes, cuando realmente es una práctica bastante extendida. Realmente lo que estamos viendo ahí, y creo que el espectador en general lo percibe así, es que Snafu se ve a sí mismo como que ya se ha perdido, como que ha cruzado la línea de la cordura, y sin embargo sigue viendo a Sledge
con humanidad, como una persona que aún conserva algo de inocencia en todo eso. Y cuando le previene de no sacar dientes de oro de los cadáveres, le dice que es por los gérmenes, pero en realidad está intentando conservar algo de humanidad en él. Sin embargo, no fue Snafu, sino fue su doctor, que también Sledge cuenta que decía que el doctor probablemente no le importaban los gérmenes, sino preservar algo de humanidad ahí. Por otra parte, seguimos con las aventuras de Basilone, vendiendo bonos de guerra, algo que realmente odiaba y por lo que se sentía fatal. Él quería estar con sus hermanos de batalla y tras mucha insistencia le concedieron volver. Además, porque está rodeado de gente que presume de patriotismo para pedir ayuda para la patria y sin embargo no se saben ni siquiera la bandera de su propio país, ¿eh? Ay, ¿os recordáis lo que decía de que mapas, banderas y uniformes es la mejor manera de encontrar errores históricos? Pues aquí tenemos un caso. Mira esta bandera, tiene 15 franjas, cuando la bandera de Estados Unidos tiene 13, en honor a las 13 colonias que se independizaron originalmente de Inglaterra. Iwo Jima. Conocemos la batalla de Iwo Jima, que es una de las batallas más interesantes de la Segunda Guerra Mundial y quizás de las más simbólicas, y también de las más conocidas en el teatro del Pacífico. Esta isla es un pequeño territorio volcánico de solo 21 kilómetros cuadrados y tenía un valor estratégico enorme. Su captura proporcionaría a Estados Unidos una base crucial a solo 1.200 kilómetros de Tokio, ideal para lanzar ataques aéreos sobre Japón y como punto de emergencia para aviones dañados que volvían de misiones de bombardeo. Además tenía la ventaja moral de que sería la primera derrota en suelo japonés, a lo que hay que sumar que Iwo Jima tenía también 3 aeropuertos construidos por los propios japoneses, desde donde antes atacaban. Para defenderlo construyeron una extensa red de galerías subterráneas, cuevas y búnkeres donde atrincheraron a 18.000 soldados. Estaban tan protegidos que los intensos bombardeos previos a la batalla no lograron prácticamente nada ni hallaran el camino a los marines. Sorprendentemente para ellos, pues el desembarco fue bastante tranquilo, lo cual hacía pensar que era una trampa, y no quedaba otra que avanzar. Y sí, la estrategia japonesa era esperar a que se acumulase el mayor número de personas en la playa antes de abrir fuego y así causar muchas bajas de golpe. Y esto está bien reflejado. La batalla de Iwo Jima duró desde febrero a marzo del 45, teniendo un resultado muy sangriento. 28.000 bajas para Estados Unidos, de los cuales casi 7.000 fueron muertos, 2.500 de ellos el primer día. Por su parte, hubo 18.000 japoneses muertos, o sea, sí, todos los que fueron para allá. Por cierto, cuando os hablo de las cifras de bajas, de fallecidos, de caídos y tal, estoy omitiendo las cifras de prisioneros, porque prácticamente no había prisioneros, era algo anecdótico. Y es por lo que os he contado. Los japoneses se cargaban en su mayoría a todo el mundo y los estadounidenses, bueno, pues entre que los japoneses se suicidaban y luchaban hasta el final y luego cuando se luchaban hasta el final decían a ver si me voy a acercar y este tío me va a matar, pues tampoco tomaban muchos prisioneros. Para llegar a esta batalla, pues tenemos que acudir de nuevo a la historia de Basilone, que por fin pudo volver a filas. Es cierto que se casó por el camino, porque tras mucho faranduleo y vida de famoso, que le proveyó muchos placeres, sentó la cabeza. Y es cierto que le dieron un pelotón a su cargo y que cuando llegó al campo de formación estaba casi vacío. The Japanese soldier. He has been at war since you were in fucking diapers. Pero este discurso que dio, que está muy bien, no fue suyo, sino del sargento George F. Lutchcock. Y también este batallón no acabó siendo el que llevase al frente porque luego le movieron a otro lado. Pero esto también tiene sentido a nivel de narrativa porque no nos van a presentar un batallón para luego olvidarnos de ellos y encontrar un batallón nuevo que nos tienen que presentar otra vez y que cumplan exactamente la misma función que los anteriores. Entonces está bien. La cosa es que él y sus hombres pudieron desembarcar en Iwo Jima el primer día de batalla, ese 19 de febrero de 1945. Y sí, efectivamente, tal y como vemos, Basilone cayó en esa batalla. Bueno, cayó, le mataron. Fiel a su espíritu de equipo, cuando vio que sus hombres estaban atascados en la playa y no podían llegar al aeródromo Motoyama, llamó a algunos de sus hombres y avanzó como una moto hacia una fortificación japonesa, que destruyó para así poder allanar el camino y tras volver a la playa, para liderar otro ataque recibió varios impactos. Murió a las 2 horas de poner un pie en la playa, a las 2 horas de empezar toda esta batalla. Quizás, irónicamente, cumplió su deseo de ser un marine normal, porque él expresó sus dudas sobre todo lo que estaba haciendo, yendo por ahí, por Estados Unidos, pidiendo bonos de guerra, y él quería volver con sus compañeros. Así que igual era... Bueno, él querría haber sobrevivido, obviamente, pero bueno, murió haciendo lo que quería con los riesgos que él asumía. El único pero que pongo es que si nos dijeron hace varios capítulos que se quemó los brazos disparando con la ametralladora, ¿por qué no tiene cicatrices? Pero bueno, como curiosidad, su mujer, Lena Ricci, quien luego fue Lena Basilone, nunca se volvió a casar.
botó un barco militar llamado USS Basilón y murió en 1999, siendo enterrada al lado de su marido. Okinawa. Nos cuentan cómo Sledge y la primera división de marines desembarcan en Okinawa. Y si todo lo que hemos visto hasta ahora no te parece suficientemente bestia, fue en Okinawa donde el listón de salvajismo volvió a ser rebasado. Cínico, hastiado y desprovisto de humanidad, Sledge no muestra compasión por las tropas japonesas. Al mismo tiempo lucha por liderar los nuevos marines de reemplazo recién salidos del campo de entrenamiento. Y este es uno de los problemas en esta fase de la guerra, que nos lo transmiten más o menos como pueden, porque, bueno, pues eso, había un 40% de supervivientes solo, estaba entrando mucha gente nueva, y muchas veces no le daba tiempo ni a aprenderse los nombres de los nuevos reclutas. No tenían formación y bueno, eran muchas veces muy jóvenes, no se enteraban de lo que pasaba y muchos morían al poco tiempo. No llegaba a saber ni a conocer quién iba a luchar a su lado, y se supone que es parte de la esencia de un escuadrón militar o de la lógica militar, que es confiar plenamente en lo que está haciendo la gente que tú tienes al lado porque ellos confían en ti. Y él no tenía eso. Para que te hagas una idea, las cifras que manejaba el alto mando es que morirían un 85% de los marines en esa isla. La batalla de Okinawa fue la última y una de las más sangrientas dentro del Teatro del Pacífico, y fue apodada la Operación Tengo o Tifón de Acero por la intensidad de los combates y los bombarderos. Okinawa tuvo lugar entre el 1 de abril y el 22 de junio de 1945 y marcó el enfrentamiento final antes de la invasión proyectada del Japón continental. Y es cierto que hubo un pequeño viso de esperanza a principios de mayo, cuando Hitler, bueno, pues fue noticia que ya Berlín había caído y Hitler se había suicidado, y pensaron, bueno, pues igual los japoneses ya deciden, oye, hasta aquí. Pero no, se dieron cuenta de que los japoneses iban a ir hasta el final. Okinawa era la isla más grande de la Ryukyu y se encontraba a menos de 550 kilómetros del Japón continental, y por tanto esta proximidad la convertía en una plataforma estratégica para la invasión directa. Conscientes de que Okinawa era crucial, los japoneses destinaron a este lugar 110.000 soldados, entre los cuales había también prisioneros civiles y tropas de reserva. Ya en la isla, entre ambos bandos, se encontraban atrapados en la mitad una gran cantidad de población civil, población que en ocasiones fueron forzados a luchar y en otras ocasiones fueron utilizados por los propios japoneses como escudos humanos. Esto es en parte porque los okinawenses hablan un dialecto diferente y, bueno, desde Japón los veían pues como una isla subdesarrollada, de paletos, de granjeros, de gente que, bueno, pues que no entendía el mundo moderno y que vivían de una manera pobre y probablemente subdesarrollada. Les veían a los okinawenses como ciudadanos de segunda. Tanto es así que muchas veces les usaban de escudos humanos, y hay relatos incluso de japoneses que avanzaban usando niños como escudo. Normal que los estadounidenses acabasen completamente desquiciados y con traumas por el resto de su vida. Si te interesa un poco cómo funciona Japón, bueno, pues que sepas que esto sigue pasando a día de hoy, no, o sea, no lo de los niños, sino lo de que Okinawa sigue teniendo esos problemas de ser considerada a veces de segunda, y los propios okinawenses tienen incluso movimientos independentistas o que exigen más autonomía porque no se sienten del todo representados por lo que es Japón. El 1 de abril de 1945 el desembarco estadounidense comenzó con el apoyo de artillería naval intensa. En las playas las tropas estadounidenses enfrentaron poca resistencia en un inicio y avanzaron hasta el centro de la isla, ocupando rápidamente el aeródromo de Cadena, donde se habían encadenado varios bombardeos seguidos. Sin embargo, a medida que los marines y soldados del ejército de Estados Unidos avanzaban hacia el sur, enfrentaron una resistencia organizada en la línea Shuri, una compleja red de defensas y búnkeres que ashurigaba la colina, donde necesitaron lanzallamas, artillería, bombarderos masivos, y aún así les costó avanzar. Además, dada la situación desesperada, también se dieron más ataques kamikazes que nunca. Como os decía, tenemos un vídeo dedicado a los kamikazes, y ahí también hablaba de que realmente no eran ataques tan efectivos, por lo menos si tenemos en cuenta el coste humano, y si no te importa el coste humano, que ahí parecía que igual no, pues el coste económico e industrial de producir los aviones. Pero claro, al final, en esta etapa de la guerra, eran tan masivos estos ataques, se calcula que en Okinawa hubo más de 1.500 ataques kamikazes, que ya por fin los estadounidenses se habían acostumbrado a que esto fuese habitual,
Pues claro, 1500 ataques, por muy ineficientes que fuesen, pues al final sí que retrasaban las propias líneas de suministro y sí que complicaban todo el apoyo logístico a los marines. No vimos nada de esto en la serie, ni cómo la flota japonesa Yamato, llamada así porque incluía el famoso acorazado del mismo nombre, igual también se llamaba la flota Yamato porque dijeron, oye, llama a todos los barcos para frenar a los americanos. Lanzaron una misión suicida hacia Okinawa para intentar destruir los barcos estadounidenses y ayudar a defender la isla, pero fueron interceptados y destruidos por aviones enemigos. Finalmente la línea Shuri cayó. Los últimos defensores japoneses lanzaron cargas suicidas y muchos civiles atrapados en la violencia también perdieron la vida en el proceso. La batalla tuvo un coste humano altísimo. Más de 12.500 soldados estadounidenses murieron y unos 50.000 fueron heridos. Para Japón las bajas fueron catastróficas. Hubo 76.000 soldados muertos y decenas de miles de civiles que también perecieron debido a los combates, bombardeos y suicidios masivos. Se calcula que unos 40.000. Una auténtica masacre que fue en parte lo que ayudó a tomar la decisión de lanzar las bombas atómicas. Ya hemos mencionado también en otro vídeo en el canal que en realidad tampoco había un debate moral sobre si lanzar las bombas atómicas o no. Estamos hablando de 100.000 muertos en total en las dos bombas atómicas, pero 100.000 muertos era lo que producían los bombardeos de una escuadra de bombardeos normales en la Segunda Guerra Mundial pues durante una semana, ¿no? La cosa era ¿qué coste iba a tener llegar a Tokio? Si les había costado todo este número de personal en una isla, ¿cómo sería luchar en la propia ciudad donde están ya la última resistencia? Y claro, también echaron números y dijeron, igual no nos compensa tanto. En cualquier caso, Iwo Jima fue uno de los momentos más oscuros de la guerra, tanto por las cifras totales como por las experiencias individuales de cada uno de los que participó en la batalla. No sabemos si hubo mujeres obligadas a usar cinturones explosivos. Probablemente no tanto así, porque este tipo de armas, los cinturones explosivos, los asociamos con los atentados suicidas, sobre todo islamistas, que, bueno, por desgracia, fueron más o menos habituales en las décadas en las que se grabó la serie, pero es verdad que mandaban a la gente con granadas. Pero, bueno, pues qué más da una cosa que otra. La escena es brutal y representa el error de la guerra hasta el punto de mandar a una madre con su bebé a este terrible destino. Cuando Sledge se encuentra con una anciana japonesa en las últimas, la abraza hasta que ella cierra los ojos, mostrando que aún tiene humanidad y que incluso a Okinawa no le ha hecho perder eso. Sin embargo, él describió que llamó a un médico y esperó cerca de la puerta de su cabaña cuando de repente escuchó un disparo. Algún marine la había sacado de su miseria y salió rápidamente, y él no pudo identificar quién era. También tanta locura colectiva perfectamente habría acabado en esta escena en la que vemos que alguien pierde los nervios y quiere salir a matar japoneses. En realidad, Sledge sí fue testigo de esto, presenció que alguien en mitad de la noche dijo «Estoy harto, voy a matar japoneses, no soporto más estar aquí», y sin embargo le convencieron de que no fuese y él acabó llorando el resto de la noche. Hogar. En el último episodio, tras la rendición japonesa, los marines vuelven a casa. Y tan solo para comprobar que en realidad todo sigue igual y que lo que ha cambiado son ellos. Tienen enormes taras para incorporarse a la vida civil y su sacrificio y esfuerzo será fácilmente olvidado en cuanto vengan los buenos tiempos. Lecky acepta un trabajo en un periódico, comienza una relación con Vera, revelando que nunca envió las cartas que escribió porque creía que no iba a sobrevivir a la guerra. Luego él defendió no haber publicado esas cartas diciendo «La lluvia de Cabo Gloucester probablemente borró cada palabra». Por su parte, Sledge vuelve a casa y se da cuenta de que jamás podrá ser una persona normal. Fíjate si era diferente, que cuando le recoge un coche para ir a su casa, cuando llega a la misma, ha cambiado de matrícula en el camino, como si fuese un coche preparado para espías que se fugan o algo. Lo cierto es que pasó una temporada en China, como os comentaba, y además pues eso le llevó a escribir su próximo libro y luego acabó los estudios. Isn't there anything the Marine Corps taught you that you can continue at Bantam of Polly? They taught me how to kill Japs. La escena en la que vemos cuando intenta matricularse y ver si puede conseguir algunos créditos por su experiencia es totalmente real. No usó las mismas palabras, según el libro, pero el mensaje es el mismo. Sledge se había convertido en alguien endiabladamente bueno en matar japoneses. Eso era lo mejor que sabía hacer en ese punto de su vida y obviamente pues eso pues no era muy útil para el nuevo mundo que se estaba abriendo en ese momento. Me preguntaron si había aprendido algo útil. Señora, hubo una guerra de matanzas. El cuerpo de marines me enseñó a matar japoneses y a tratar de sobrevivir. Ahora bien, si eso no encaja en ningún curso académico, lo siento, pero algunos de nosotros tuvimos que matar, y la mayoría de mis compañeros murieron o resultaron heridos. O sea que él sentía que no valía para absolutamente nada, lo cual, pues bueno, sumó mucho a su amargura, ya de por sí, por todo lo que traía de haber sobrevivido, ¿no? Imagínate, es que dicen, no valgo para nada.
absolutamente nada, no puede aportar nada a esta sociedad. Luego se matriculó y se licenció en Administración y Dirección de Empresas. Así que ya sabes, el que vale, vale, y si no, AD. Que luego se especializó en ciencias botánicas y se doctoró en parasitología. O sea que al final pues resultó ser un tío bastante inteligente. Tras esto tuvo un intenso estrés postraumático que le acompañó el resto de su vida hasta que falleció en 2001 a la edad de 77 años. Tal y como vemos, no pudo volver a cazar nunca, afición que disfrutaba con su padre, pero que cada vez que disparaba un animal le hacía romper a llorar. Fue su padre el que le aconsejó que en vez de matar animales, se dedicasen a observarlos, inculcándole el amor por las aves, por lo que llegó a ser un apasionado ornitólogo. La relación con su padre fue más fuerte desde entonces, sabiendo que él velaba porque su hijo no cayese en la depresión y un oscuro final. De hecho, le defendía siempre que su madre le decía que le dejase descansar y buscase un trabajo. Él vio a sus amigos luchar contra la neurosis de guerra tras la Primera Guerra Mundial, y ahora tenía que ayudar a su hijo con ese tormento, aunque no podría volver a dormir bien durante años. Por eso Snafu no se despide de él cuando se baja del tren, porque conoce el valor de poder dormir de seguido un rato. Sledge, por cierto, no volvió a ver a Snafu, sin embargo, sí acudió a su funeral en 1993. A esta escena añadir que en la cena familiar un soldado muestra una bandera nazi y dice que la trajo de Praga. Pero alguien está mintiendo ahí. El ejército estadounidense nunca estuvo en Praga. Fue liberada de hecho por el Ejército Rojo, salvo que el soldado fuese de turismo a Praga y ahí pagase por una bandera, pero no creo que sea lo que nos están contando en la serie. Conclusiones. Para mí este es sin duda uno de los mejores esfuerzos cinematográficos para representar la Guerra del Pacífico. Las licencias históricas son comprensibles, siempre en favor de la trama, que no apuesta por nada extremadamente diferente. También, como suele pasar en estas producciones, que bueno, pues al fin y al cabo Estados Unidos pone el dinero y además está hablando de un batallón, un pelotón o un cuerpo de marines de Estados Unidos, pues va a contar solo por la historia de Estados Unidos. Obviamente, la gente, los suyos, y es lo que le interesa a su público y a su audiencia. Pero claro, esto también genera la sensación, sobre todo en Occidente, de que bueno, Estados Unidos fueron los únicos que estuvieron ahí. También hubo gente local que bueno, aportó su granito de arena, como vemos, pero también estuvieron luchando ahí australianos y neozelandeses, que no representan un porcentaje realmente mayoritario, sino pues incluso quizás fueron la excepción, pero bueno, algo hicieron también, les pillaba más cerca. De hecho, la primera derrota real de los japoneses en el sudeste asiático, o sea, si no contamos Midway, no fue Guadalcanal, sino la batalla de Milne Bay el 25 de agosto de 1942, donde la mayor parte de la fuerza militar fue australiana. Pero bueno, es que la serie costó 200 millones, 125 más que Hermanos de Sangre, y es una de las series más caras de la historia. Así que supongo que mi opinión histórica sobre esto pues no debe importarle mucho a los que se dejaron ese dinero. Y si existe ese debate sobre qué escenario bélico fue peor, Europa o el Pacífico, también existe ese debate entre ¿qué es mejor? ¿Band of Brothers, la primera serie, o The Pacific, la segunda? Es que es muy difícil alcanzar el estándar que fijaron en Band of Brothers, ¿no? Yo creo que cada una es buena en sí misma porque cada una tiene su historia que contar. Logísticamente hablando, pues es más fácil representar una unidad más pequeña, como la compañía Easy que vimos en Band of Brothers. No es una división entera donde va muriendo gente todo el rato y tienen que entrar rostros nuevos todo el rato. Yo creo que ambas son igual de buenas por derecho propio. Vista de Pacific, pienso que es más fácil recrear un grupo de hombres en el teatro europeo. Nos hablas de hombres que escuchan la llamada del deber, luchan en Francia y Alemania, conquistan a sus enemigos, que son totalmente malvados y los grandes villanos de la historia, sin grises, o sea, son casi como dibujos animados. Como no hay términos medios, nos identificamos totalmente con los estadounidenses, que literalmente además acaban en una brillante colina, que esto es cuando van a saquear el nido del águila en los Alpes austriacos. Y además existe una finalidad en todo. El libro de Sledge no es para los débiles de corazón, porque no habla de honor, ni de lucha, ni de un bien superior. Para la guerra del Pacífico eran simplemente oleadas de hombres llevados al matadero una y otra vez, en ambos bandos, donde el enemigo les obligaba a hacer cosas terribles solo para sobrevivir, donde nadie permanecía vivo el tiempo suficiente como para que el espectador note que se han formado verdaderos vínculos entre hermanos de sangre. Además, es que salvo casos como el de Basilone, no parece que las acciones individuales ayuden al resultado final de la batalla. Es brutal, es aterradora, es desesperanzada. Y tras eso, encima, no hay ninguna victoria triunfal que haga que todo valga la pena.
Por eso yo creo que esa primera parte, Hermanos de Sangre, pues es una historia muy bien contada de algo que más o menos estamos acostumbrados a escuchar y más o menos estamos preparados para entender. The Pacific es una historia muy bien contada de algo que no estamos acostumbrados a oír y a lo mejor es que ni estábamos preparados. Los estadounidenses de entonces sabían dónde estaba Francia, Alemania, pero Guadalcanal, Okinawa, ni por asomo. Y es que lo mismo nos pasa a nosotros, que como audiencia, cuando llegamos ahí nos enfrentamos a lo desconocido. No hay bien ni mal, sino que el villano, en esta serie, es la guerra en sí misma. Qué bien me ha quedado esta frase, ¿verdad? Y bueno, las interpretaciones están bastante bien, también tengo que destacar eso. La familia de Eugene Sledge quedó tan impresionada por la interpretación que realizó Joseph Mazzello que le regalaron a Mazzello la pipa que Sledge llevó durante la guerra. Al mismo tiempo, Rami Malek fue elegido para el papel de la serie Mr. Robot porque el puntito de perturbado lo captaba muy bien, aunque confesó que era fácil llegar a hacer eso porque las recreaciones de los cadáveres también le alteraron bastante y acabó un poco tocado. Y también comentó que cuando estaba haciendo el casting descubrió que los que estaban detrás de las cámaras, ahí medio ocultados grabando, pues eran el propio Tom Hanks y Steven Spielberg, que le gustó mucho su actuación y bueno, pues ya le contrataron. Vaya análisis, ¿eh? Esto ha sido duro, ha sido largo, pero me apetecía mucho hacerlo. Si os gusta este tipo de análisis y queréis que continúe haciéndolos, por favor, haceos Patreon, apoyad el canal, seguidme en las redes sociales para ver qué se cuece, qué traigo al canal y también compartid este vídeo entre gente que sepas que le gusta estas series, entre gente que sepas que le gusta la Segunda Guerra Mundial o entre amigos tuyos que estén locos. Gracias a todos por ver este vídeo, muchas gracias a todos los Patreons que apoyáis el canal y muchas gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote, así que muchísimas gracias. Recordad que también podéis apoyar el canal comprando mi nueva novela, La Muerte Escarlata, en Amazon.es.